tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas tardes, Ezequiel Domínguez. Buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Los dos llegamos recién jadeando porque el tránsito de Buenos Aires es duro, pero bueno, aquí estamos. Llegamos finalmente y Jorge se nos va a sumar dentro de un rato. Bien. Gran programa hoy. Gran programa, tenemos invitados no solo interesantes, sino de mucha actualidad, ¿no? Gerardo Milman, Miguel Ángel Toma, Gustavo Bazán con el tema económico, luego Jesús Rodríguez y Javier Iguacel. Bueno, son tantos los temas de la Argentina que es difícil abarcarlos a todos, pero hay dos en este momento más importantes. Uno permanente, diría el económico, ¿no? Que se va agudizando cada vez más, y otro que al principio parecía anecdótico, pero que va tomando color, vamos a ponerle. Espesura, volumen, como se decía de Mansur, pero eso nunca ocurrió. Que es el de este avión venezolano, iraní, y bueno, sobre eso será muy interesante lo que nos digan tanto Milman como Toma, ¿no es así? Podemos decir que son primicias. Son primicias que... o de fresquita la noticia. Hay en este tema noticias de último momento, pero bueno, vamos a esperar a hablar con ellos porque, en definitiva, fue Milman, si no recuerdo mal, quien inició públicamente este tema, y ya creo que me dicen que lo tenemos en línea. El diputado Gerardo Milman, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estábamos hablando acá con Ezequiel Domínguez, todavía no está Jorge Enríquez, sobre, bueno, que es uno de los temas más importantes de las últimas horas, el del avión iraní o venezolano-iraní, no sé cómo llamarlo. Y hoy lo escuchaba usted en otra emisora hace un rato, refiriéndose a noticias de último momento que, digamos, agravan todavía más este episodio, ¿no es así? Bueno, el episodio es grave. Es grave, por supuesto. Sí, sí. No, así que lo que tenemos hoy es constatación de nuestra denuncia. La justicia va constatando todo lo que hemos venido denunciando desde el primer día. La verdad que hemos sido benévolos. Yo tomé contacto con la información el día martes 7, el avión llegó el día 6. Como yo he estado del lado del mostrador, sé que muchas veces uno deja que circule el delincuente, en este caso terroristas, porque los tiene controlados y quiere ver hasta dónde llegan para poder agarrar, en este caso, una conexión local o cuál es su objetivo local. Ahora, cuando el día viernes yo encuentro que el avión, que las 3 expendedoras de combustible se niegan a dar, a ver, esto es muy importante, porque entre estas 3 expendedoras de combustible está la estatal YPF. O sea que YPF, que es estatal, tenía más inteligencia que el gobierno argentino. Sabía que no había que colaborar con esta nave y el gobierno argentino dice que son tripulantes. Digamos, la verdad... Es muy raro. Entonces, pongamos de agente de inteligencia al presidente de YPF. Claro. Estamos equivocados. Pongámoslo a Agustín Rossi a vender combustible. Pongámoslo en una estación de servicio. Ahora, sí, Agustín Rossi, hace unos días, en cuanto esto tomó estado público, conjeturó en un programa de televisión que se trataba, conjeturó, y el periodista le dijo, bueno, muy probablemente sea así, él dijo sí, que se trataba de una instrucción de vuelo, lo que parecía bastante casi pintoresco, pero todavía peor me pareció a mí, y no sé si comparte esto, que el jefe del servicio de inteligencia haga ese tipo de conjetura de café en un programa de televisión. No nos da mucha seguridad a los argentinos respecto de cómo estamos custodiados. Si usted escucha toda la nota que su colega le hace al jefe de la inteligencia argentina en ese programa, Pablo Dugan, primero el jefe de la inteligencia argentina dice, en estas cosas hay que manejarse con datos. Acto seguido, yo no sé si todo el mundo le prestó la atención que yo le presto a este tema. Pero acto seguido dice, para mí es una tripulación iraní con 2 tripulaciones venezolanas, me da más o menos la cuenta. Sí.
Y el periodista dice, bueno, pero lo que usted dice es información. No, Sí. es mi deducción, es mi suposición. Sí. El misma persona que segundos antes dijo que había que manejarse con datos. Sí. Tiene un problema entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Sí, el mismo periodista, esto corre por mi cuenta, por supuesto, un periodista complaciente, digamos, lo miraba extrañado al principio, luego asumió el rol para el que le pagan y dijo, sí, muy probablemente sea así, pero él mismo estaba extrañado al principio mientras escuchaba esta hipótesis. Quedó duro. ¿No? Se quedó duro. Dugón quedó. Bueno, hoy ustedes pueden ver en el diario Página 12, en la portada del diario Página 12, que accede a información clasificada de las pericias llevadas adelante por la Policía Federal Argentina del teléfono del piloto iraní, y lean lo que dice el diario Página 12, que en el teléfono del piloto iraní, del capitán de la nave, que nosotros hemos denunciado como integrante de las fuerzas Quds, de las fuerzas revolucionarias islámicas, que son el brazo de comunicación con Hezbollah, que es quien puso, según la justicia argentina, las bombas a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires. Página 12 hoy dice que en el teléfono, y también lo dice Clarín y otros periódicos, que en el teléfono de el capitán, en las pericias llevadas adelante por la Policía Federal, aparecen imágenes de misiles, aparecen imágenes en contra del Estado de Israel, aparecen un montón de imágenes, de fotografías de este mismo copiloto del avión participando de eventos con las fuerzas Quds en Irán. Digamos, ya a esta altura yo no sé el gobierno argentino dónde se va a meter, sinceramente. ¿Y cuál es su hipótesis o su convicción sobre sobre el motivo o el propósito de este viaje? Tengo convicción. Dos cosas. Acá ha habido un intento de recambio de personal y hay otro objetivo que son objetivos humanos. De hecho, tenemos a un colega de ustedes, George Chaya, que fue notificado por el propio Ministerio de Seguridad de que hay una alerta sobre un atentado a su vida. Hace 4 días que tiene custodia de la Policía Federal del Ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández y que no puede salir de su departamento. No tengo más dudas, tengo convicción. Sí. ¿Habría otras personas también, aunque usted no pueda quizás dar los nombres, que están en riesgo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es muy peligroso. Esto es realmente... yo cuando le decía al principio que se profundiza, por supuesto que quienes como ustedes tienen la información y han investigado el tema, lo saben quizás desde el comienzo, pero para el público general parecía que era algo que tal vez tenía alguna... Uno siempre piensa que alguna explicación tiene que haber, no puede, por más torpe que sea este gobierno en todos los campos, uno supone que algo razonable iba a explicarse, pero hasta ahora no ocurrió, más bien todo lo contrario, ¿no? Bueno, hasta las declaraciones de Agustín Rossi y Aníbal Fernández, yo tenía la duda si eran ineptos o cómplices. Después de la declaración no tengo más dudas, son cómplices. Son cómplices. Y acá puede ser que haya también, que se manifieste también una lucha interna dentro del gobierno, o acá están todos alineados en esa complicidad. Bueno, qué sé yo, están alineados en la complicidad, aunque tienen dualidad. Claro. ¿Por qué? Igual en el caso de Aníbal Fernández, es el mismo ministro que dice que el iraní es un homónimo, y hoy está demostrado en el expediente lo que nosotros acusamos de que no es ningún homónimo, que es la misma persona, está acreditado por el FBI, está acreditado ahora por las pericias en su teléfono celular, digamos, de manera tal que lo que vemos es que el mismo ministro Fernández, por un lado dice que es un homónimo, por otro lado dice que no está lejos la deducción del jefe de la inteligencia argentina, Agustín Rossi, y por otro lado manda a custodiar a un ciudadano argentino que puede ser víctima. Entonces, lo que tiene es una bipolaridad. No, lógico. Ustedes presentaron una denuncia penal, ¿no?, sobre este tema. Presentamos una denuncia penal con varias ampliaciones. Digamos, hemos ido incluyendo, les hemos ido aportando datos al juez y a la fiscal. Nosotros le pedimos que le tomaran las huellas dactilares. Nosotros pedimos que le sacaran
los instrumentos electrónicos. Nosotros pedimos acusados primero a los funcionarios del aeropuerto, luego a los funcionarios encubridores. Yo como diputado pedí la interpelación porque mira lo que pasó en Uruguay. Uruguay no dejó entrar al avión a su espacio aéreo. Desde mi perspectiva actuó correctamente. La oposición uruguaya pidió la interpelación del ministro de Defensa. ¿Qué hizo el oficialismo en Uruguay? Mandó el ministro de Defensa al Parlamento a explicarle a la oposición. En Argentina, ¿qué ocurrió? Nosotros pedimos la interpelación de los ministros que correspondían. ¿Qué hizo el oficialismo? Nos dijo que nos informábamos por los medios y nos negó informarnos por los que saben. Votó en contra de la interpelación. Insólito. Yo en el día de hoy presenté una nota al presidente de la Comisión de Seguridad, que es un diputado del oficialismo, para que lo invite al señor ministro Fernández a la comisión. Digamos, ya que no pudimos tener interpelación, que vengan invitados, no me importa en carácter de que necesitamos que ante la sociedad reciba preguntas y respuestas y podamos esclarecer esta situación. Por supuesto, ellos deberían ser los primeros interesados, ¿no? Bueno, es lo que ocurrió en Uruguay. Claro. Es lo que ocurrió en Uruguay. Acá ocurre todo lo contrario. Los esconden a los ministros, aparecen tirados en un sillón, en un canal. El jefe de la inteligencia argentina, eso no ocurre en ningún lado del mundo. El jefe de inteligencia argentina no habla o habla puntualmente, como lo ha hecho el ministro de inteligencia del Paraguay. Digamos, para decir, esto es así, no hay ningún homónimo, es la persona, es el mismo, no, con certeza. Acá, diputado, acá está Jorge Enríquez, que se suma. Hola Jerry, ¿cómo te va? Te estaba escuchando muy claro, como te escuché estos días. Lamentablemente los ministros no van al Congreso porque evidentemente le temen a tener que escuchar. Bueno, esto fue siempre una característica del peronismo desde los años 50, ¿no? Que evidentemente no se manejan de un modo como autócratas, entonces no quieren rendir cuentas ante nadie. Bueno, yo te recuerdo, Jorge, que yo fui secretario de Seguridad Interior con Patricia Bullrich, ministra, en su momento, y hubo un caso muy conocido por todos, el de Santiago Maldonado. La presidenta de la Comisión del Senado, un senador por Entre Ríos, nos invitó al Senado y fuimos al Senado a dar explicaciones. Sin votación, sin nada. Fuimos a explicar al Senado, a aceptar todas las preguntas de las comisiones, de los senadores, de los periodistas, de todo el mundo. Me acuerdo perfectamente. Bueno, nuestro jefe de gabinete, Marcos Peña, fue como correspondía, alternativamente un mes a un lado, un mes a otro lado, y siempre para recibir diatribas. Pero fíjate vos que no van, pero cuando les interesa el tema de la impunidad de la jefa de la banda, de la bandolera, Cristina Elizabeth Fernández, como les interesaba hoy, van al Congreso, pero cuando los incomodan, como las preguntas de Waldo Wolf y de Silvia Los Penato, y de Fernando también Iglesias, que le dijeron, bueno, ahora cuéntenos del avión iraní. Él con el mayor desprecio dice, yo vine a hablar del Consejo de la Magistratura, no de un avión que se perdió. Esto te revela de que se nos siguen riendo en la cara, y si no fuera porque tenemos voces valientes como la tuya y como la de un puñado y un bloque férreo, por cierto, hubieran avanzado ya en su único propósito, que es la impunidad de Cristina, porque hoy era la oportunidad para, aunque sea, tirar un par de líneas, pero no lo pueden decir, porque saben que eso formó parte, que como bien lo has explicado vos, Miguel Ángel Tomo y tantos otros, esto formó parte de un plan que si pasaba, pasaba, como un avión de ese porte, y el caradura de Rossi nos viene a decir de que estaba y que era una instrucción, les estaban enseñando a pilotos noveles a conducir el avión. Un disparate. Sí, no tengo nada que agregar, Jorge, así como vos lo planteás. Y bueno, aunque lento, pero todo lo que nosotros dijimos públicamente, en nuestras denuncias, en pedidos de interpelación, en los pedidos de informe, se está corroborando en el expediente. Ahora nosotros estamos, el día de ayer presentamos una nota sobre el copiloto. El copiloto del avión, también de nacionalidad supuestamente iraní, que en realidad es iraquí. Luego de la guerra entre Irán e Irak hay una geografía de lo que era el imperio persa, que quedó bajo la órbita de los ayatolá,
y este señor nació ahí y se cambió el apellido porque es costumbre en estas etnias ponerse el apellido, figura en el apellido el lugar donde nace. Entonces su apellido termina en Irak, su apellido real. Para pasar por iraní, en una acentuación que ellos usan en la lengua parjí, le cambia el apellido y entonces en su pasaporte figura como nacido en Teherán, cuando no lo es, y con el apellido todo junto para hacer desaparecer su apellido original que terminaba en Irak. Estamos ahora pidiéndole a la justicia que investigue con mayor profundidad al copiloto de la nave que entró como iraní. Muchísimas gracias y te felicito por todo lo que estás haciendo, Jerry, y por lo que hiciste también con Patricia, esa gigante, en la Secretaría de Seguridad. Un abrazo enorme. A vos, José, buenas tardes. Gracias. Adiós. Y ahora, bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Jorge? No sé si ya tenemos al siguiente invitado Sí, o no. no, todavía no. Está bien. No, venía demorado porque venía de un evento primero desde las 12 de la mañana estuve en el Congreso, después me fui al estudio a seguirla por televisión y la cantidad de disparates que dijo Soria no tiene... Me imagino. Después vamos a hablar porque la Corte, el proyecto, yo lo estuve viendo, menos mal que lo había mirado ayer un poco más en detenimiento, el proyecto aprobado que tiene media sanción en el Senado no consagra una Corte de 17 miembros. No, el Consejo de la Magistratura. Sí. Un consejo. Perdón, un consejo de 17 miembros. Es de 33. ¿Por qué? Porque tiene una comisión, así como tiene la comisión de enjuiciamiento, de administración, de distintas comisiones, crearon una comisión federal integrada caprichosamente por 16 senadores. ¿Y con qué atribución? Tiene voz, pero no tiene voto, pero si sobre 33, 16 van a ser mayoritariamente peronistas, las decisiones. La palabra de ellos es como pasa siempre, se va a escuchar. Sí, y al momento de votar, vos sabés que siempre hay alguno de que se deje impresionar, o que ese día no va, o que tiene. Yo lo he visto, esto mucho. Sería algo como lo de la Corte. Como la voz del procurador antes del fallo de la Corte, ¿sería algo así? No. Las funciones son muy difusas. Hoy yo lo vi anoche y se lo pregunté a Pablo Tonelli y Pablo Tonelli me dijo, son uno de los dos reproches que yo le hago al proyecto. Uno, bueno, la proporcionalidad, el otro es que si está la Corte tiene que estar su presidente. El voto como se habló del voto de Lorenzetti, también ese voto mereció una crítica del fallo de diciembre. No, y esto lo han creado y lo dijo claramente Tonelli. No vamos a andar con vueltas. Esto lo hicieron porque había 2 senadores que no votaban si no le dejaban meter por la ventana, aunque no vote, pero es una comisión, tiene el mismo rango que las otras 5 comisiones. Ahora, ¿cómo puede ser? Es como si en el Congreso hubiera una comisión permanente integrada por no diputados ni senadores. Evidentemente es una comisión de asesoramiento. Esa es mi experiencia, por lo menos en instituciones privadas, de que a veces se hacen estas cosas, y vos lo sabes tanto mejor que yo, para dar unas chapas o chapitas a alguna persona. Sí, le das chapita, pero acá como no tiene poder de decisión no sirve para nada. No, pero son 5 comisiones que tienen el mismo rango. Hoy no sabés, pero mañana, una vez que están metidos ahí adentro, como machacan tanto con la mirada federal y de género que tiene que tener el Consejo de la Magistratura y la Corte, van a empezar. Es más, en otro artículo hablan de que a los efectos del Consejo de la Magistratura de la elección, el país se divide en 4 regiones. AMBA creo que es una, la otra es norte, sur y centro. Ahora, yo digo, ¿para qué lo dividís? Es para justamente que sean los representantes los que integren. Escúchame, él estuvo muy bien, no sé quién fue el diputado que dijo, creo que fue una diputada de Juntos por el Cambio, que dijo, aunque sea Juan Manuel López, aunque sea el mejor de los proyectos, lo presentan ustedes, sabemos lo que hay atrás de esto, la impunidad de Cristina Elizabeth Fernández, no lo vamos a votar. Es así la historia, porque te meten siempre la puñalada trapera. Y vamos ahora con nuestro invitado, que es Miguel Ángel Toma, el gran amigo Miguel Ángel Toma. Hablábamos recién
de la actuación de Patricia Bullrich con el tema en su momento en la Secretaría, en el Ministerio de Seguridad, y yo creo que una de las personas que más sabe de inteligencia, sino el que más sabe de este tema en la Argentina, se llama Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad y que fue también un valiente diputado, y que evidentemente en el tema de las fallas que hubo en los servicios de inteligencia y la República Argentina, que yo no creo que sean casuales, a la luz de los antecedentes que tenemos, acuerdo de entendimiento con Irán, el tema vinculado también con la muerte de Nisman, yo creo que esto no es algo, lo que pasa es que como en el viejo juego de las escondidas te cantaron piedra libre y algo tenés que decir. Gracias, Miguel. Queremos escucharte a vos. ¿Qué nos podés decir de este incidente? ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la presentación. Mira, yo creo que se ha reeditado lo que ocurrió con Antonini Wilson. Se descubrió la última valija, pero como después se supo, había varias antes, ¿no? Bueno, lo mismo ha pasado con esta empresa venezolana que en realidad vuela aviones que son iraníes, con tripulaciones iraníes, que han sido alquilados de manera que realmente siguen siendo propiedad de Irán, y sí que se ha comprobado además que esa misma aerolínea, con aviones igualmente embargados, hicieron 3 o 4 vuelos previos a este último a la Argentina, de manera que acá hay una acción deliberada, sistemática, de distintas cuestiones. En primer lugar, reconocimiento de vías, vulnerabilidades, etcétera. También, sin duda, hay el traslado de personas que terminan quedándose en los distintos destinos, que constituyen células dormidas, al estilo del ISIS, ¿no? Van entrando, van quedando y después se activan cuando es necesario. Especialmente, Jorge, a partir de un dato que no es menor, que ya lo habíamos anticipado en distintas intervenciones que hemos tenido, que Irán y Hezbollah están cambiando su metodología terrorista. Ya no están planeando atentados contra instituciones de naturaleza, digamos, de bombas o coches bomba que hacen estallar, como el caso de embajada de Israel o de la AMIA, sino que están pensando y ejecutando acciones vinculadas a atentados individuales, a matar personas. Lo hemos visto en Turquía recientemente, también en Colombia ha ocurrido, es decir, se deja de lado la complejidad de la preparación de un atentado como el caso de la AMIA, que implicó mucho tiempo de elaboración y de ejecución, y se pasa a una acción más tipo sicariato, de manera de generar igualmente un estrépito significativo, porque se ataca o se atacaría a personalidades, digamos, de la comunidad judía o no, pero vinculadas a la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, y esto implicaría un estrépito muy grande, ¿no? La muerte de una personalidad significativa, de la cultura, de la ciencia o del empresariado, o del periodismo. Vos pensás que lo que ocurrió con George Chaya, que se interceptó por parte de agencias extranjeras una comunicación en el sentido de que podía ser objeto de un atentado con estas características, indicó precisamente que estaban apuntando contra alguien que estaba poniendo en superficie la oscuridad de este mundo y de la interrelación que existe hoy entre el terrorismo, el narcotráfico, las narcoguerrillas, el crimen organizado en general, e Irán y Venezuela, que en América Latina le están dando, en el caso de Venezuela, le está dando incluso refugio en su propio territorio, con la fractura que hubo de las FARC, ¿no? Esto como primera apreciación. Y después viene, y si querés lo analizamos, todo el realineamiento geopolítico, que es de una gravedad inusitada. Sí, me detengo en esto de las células dormidas, esto de los
ataques y atentados individuales, porque lo de George, con quien trabajé algún tiempo, me parece tremendo, un tipo que aparte conoce muchísimo, no tanto como vos, pero anda cerca de todo este tema de Medio Oriente, y me preocupó muchísimo. Con él hablé los otros días, el domingo creo, y él la verdad que está con muy buen ánimo y todo, pero evidentemente teme por su familia. Y cuando yo veo que vos me decís esto, yo digo, tiene como propósito esencial, vos hablaste de la palabra estrépito, yo le agregaría también, matás a una personalidad destacada de la cultura, a un juez, a un fiscal que esté investigando esto. Bueno, ya pasó con Nisman. Esto genera también un amedrentamiento en aquellos que, ojo, te estamos viendo y ojo con lo que haces, porque puede costarte la vida a vos o a alguien de tu familia, ¿no? Claro, vos fíjate que ya esta conexión entre el crimen organizado, la narcoguerrilla y el terrorismo de Hezbollah se ha cobrado varias víctimas. La última es el fiscal Pecci de Paraguay, que fue asesinado en Colombia. Qué casualidad. Es decir, y donde se supone que la decisión de asesinarlo fue tomada por un miembro de Hezbollah que está detenido en Paraguay precisamente por la acción del fiscal. Ni hablar de lo que es la triple frontera, donde ahí sí convergen la totalidad de los elementos que estamos señalando, ¿no? Una zona que la Argentina ha desprotegido, pero de una manera increíble. Hoy, bueno, en realidad los servicios de inteligencia hoy en la Argentina han sido diezmados, ¿no? La ex jefa de la AFI, Cristina Camaño, cuando elevó el libro de movimientos a la justicia sin hacer los testados correspondientes, con ocasión de la investigación de supuesta actividad de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, permitió que se pusiera en superficie una cantidad enorme, más de 1.000 miembros de la agencia, del servicio, incluso un caso dramático y no casual, que fue con el oficial que estaba destinado en el Líbano. Justamente se conoció su nombre, su apellido real, precisamente por haber entregado el libro sin hacer los testados correspondientes, y tuvo que abandonar el Líbano precipitadamente, pero bueno, además su familia estaba afectada, y como eso una cantidad enorme de miembros del servicio que han quedado neutralizados para las tareas, digamos, de operaciones, etcétera. De manera que todo esto no es casual, es concurrente. Vos pensás que Cristina Camaño es una defensora de la actividad terrorista en Palestina de Hamás y Hezbollah. Esto es público y notorio. De manera que ahí tenemos la connivencia. Se le ha ofrecido la embajada en Israel. Vos pensás la locura que es esto. Un cachetazo. Un cachetazo. Se ha permitido que Moshe Rezai, que estuvo el 16 de agosto de 1993 a las 4:30 de la tarde en la ciudad santa de Mayad, que se reunió el Consejo Supremo de Seguridad iraní con la presencia y con la conducción de Ali Rafsanjani, el presidente de Irán, y el ayatollah Khomeini, la máxima autoridad religiosa, Ahmed Bahiri, miembro de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Propaganda, Ali Falahian, el ministro de Seguridad e Inteligencia, y ahí escucharon la exposición de Moshe Rabani, determinando todo el relevamiento de blancos que habían hecho, y ahí decidieron casi un año antes la voladura de la AMIA. Moshe Rezai, ese señor que estaba ahí, miembro de las tropas Quds, de la fuerza Al-Quds, entró en Nicaragua a la asunción de Ortega, que era además público que iba a estar, porque ni siquiera se necesitaba que la Cancillería hiciera una investigación o la AFI operara con todos sus mecanismos de inteligencia. Había sido publicado por el protocolo oficial de la asunción de la familia Ortega, y sin embargo nuestro embajador participó de ese evento junto con Moshe Rezai.
circular roja de Interpol. Bueno, es una locura. El avión de Irán ahora en Ezeiza es la culminación de una serie de eventos que hablan de un realineamiento geopolítico de una gravedad inusitada. De manera que, bueno, ni que hablar de lo que hizo el presidente Fernández en la Cumbre de las Américas, defendiendo a Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, y que fue felicitado casualmente por Nicolás Maduro. ¿Desde dónde? Desde Teherán, donde estaba firmando un convenio bilateral con Irán, donde entre otras cosas Irán le iba a proveer armamentos. Mira vos. No, terrible, y esto habla a las claras de este realineamiento fatídico ya que está teniendo en el orden de las relaciones internacionales la Argentina. Te agradezco muchísimo, Miguel, como siempre, una palabra muy clara, muy valiente y muy conocedora de este tema, por cierto. Un abrazo enorme y saludos a la familia. Muchísimas gracias, igualmente, Jorge, para vos. Gracias. Y vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, fuerte todo lo que dijo Miguel Ángel, fuerte todo lo que está pasando en Argentina con este avión, y no me cabe duda que lo que dijo de las células dormidas, porque acá mucha gente en la Argentina se pregunta qué hacía, por eso que nos tome por imbécil, un imbécil como el ministro el secretario, el titular de la AFI, me subleva realmente y me da bronca, porque que nos diga no, porque mira, haga el cálculo, 4 iraníes, 11 venezolanos, calcule, 1 cada 3 le estaban enseñando a pilotear. Pero esto es tan ridículo, porque además todos se hacen simuladores de vuelo. Pero hay mejor que para mí, todavía peor que eso, que es ridículo. Pues imaginemos que hubiera sido cierto. Él estaba haciendo una conjetura, como si fuera una charla de café, con el otro periodista Dugan, que él, como decíamos hace un rato, el mismo que le pagan para eso, se asombraba de lo que oía. Y es el titular de la agencia de inteligencia de la Argentina. Es una persona que ni deberíamos conocer, que no debería aparecer en los programas de televisión, y en cualquier caso, si apareciera es para dar información fidedigna, no para conjeturar y decir semejante estupidez, además. Sí, eso es muy buen punto, pero bueno, es un gobierno de comentaristas. Expresidente, actual en ejercicio también, ¿no?
ahora, no en ejercicio, sí, en ejercicio, de facto. Comenta la política económica de Fernández y de Guzmán como si ella no tuviera nada que ver. Lo más desopilante lo escuché ayer, no sé si ustedes lo escucharon, que es que Fernández dijo, la voy a enfrentar a Cristina en las PASO del año que viene. ¿Él dijo eso? Él dijo eso, o sea, se quiere sublevar en algún momento. Ahora, pobre muchacho, mirá las encuestas, flaco, no movés el amperímetro, vas a pasar un papelón. A lo mejor es como dice un amigo mío, un diputado amigo mío, que dice esto es todo un acting. Están haciendo esto, puede ser que sea un acting para, en una competencia, estas características, engañar a alguno de los votantes, de hipotéticos votantes de radicales o del PRO, hablándole de que como fracasó el gobierno del 15 al 19, hay un nuevo Fernández moderado. La verdad que, como alguien dijo alguna vez, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Jorge, igual si no se enfrentó después de las PASO, digamos que no lo va a hacer ahora. Yo creo que ese fue el momento, la oportunidad histórica que tuvo, digamos. Y, entonces que no hable. Sí, esto que no hable, porque decir esa boludez, porque discúlpenme, ya uno decir esa pavada, es decir que la va a enfrentar, como diciendo es el macho, sí, el macho como se vio para pegarle un pobre viejo en un pobre persona mayor, a los panzazos, porque ni siquiera sabe boxear, a los panzazos en un bar para hacerse el macho delante de la mujer, a un tipo que lo insultó, lo agredió, lo prepoteó, lo tiró al piso, ni siquiera sabe utilizar técnicas de pugilato. No, porque la verdad, además les quiero contar algo que ahora lo voy a comentar. Hoy quiero contar algo. En la reunión donde tenía que exponer el ministro Soria sobre el Consejo de la Magistratura, nombró más veces a Macri y jamás nombró ni a Fernández ni a Cristina. Y habló más de la Corte y del voto de Lorenzetti, justamente en aquel fallo de diciembre del 21, que del Consejo de la Magistratura. Habló más del mal funcionamiento de la Corte que del Consejo de la Magistratura. Y la frutillita de la torta es que cuando, claro, lo ven ahí, se acuerdan del avión, se acuerdan de la inseguridad, se acuerdan de los narcos, se acuerdan. Entonces le quisieron hacer preguntas, no, yo vine a responder de esto, de ese avión que se perdió no tengo, no, como diciendo no voy a hablar de ese avión. Y la diputada Los Penato, que vamos a ver si ahora podemos hablar con ella después, no, obviamente se enojó, porque a cualquiera, a uno lo subleva cuando hacen estas cosas, y el ministro le dijo, en un acto absolutamente machista, ellos que son tan defensores del feminismo, le dijo, ay, diputado, usted está brotada, no se brote tanto, o sea, encima la gastó. Todo muy lamentable de una pesadilla que estamos viviendo. Y esa pesadilla se traslada al plano económico, porque todas estas cuestiones a lo mejor, obviamente, que estamos hablando nosotros no le importan a la gente, pero sí le importa su economía y el bolsillo, que por cierto una economía que está absolutamente devastada, pero vamos a hablar ahora con el editor del diario Clarín en temas económicos, que la verdad que es un periodista que tiene un predicamento en todos los círculos periodísticos vinculados con la economía, que es digno de destacar. Gustavo Bazán, buenas tardes, te saluda acá Jorge Enríquez, Ezequiel Domínguez y Osvaldo Pérez Sammartino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, Ezequiel, Osvaldo, un gusto que me hayan invitado a charlar un ratito con ustedes. Veo que entro en una charla bastante ya con los ánimos caldeados. No, pero vos mira, el diario tuyo y La Nación, como de costumbre, caen en todas las. Hoy no sé por qué de repente yo estaba ahí en la comisión, yo dejé de ser diputado en el diciembre del 21, diputado nacional, pero sigo vinculado a la Cámara, ¿no? Claro. Y hoy no sé por qué, dice, porque ustedes están reproduciendo lo que dicen los diarios Clarín y Nación. En algún momento es raro que no apareciera Clarín y Nación, faltó que lo nombraran a Mañeto, porque son como clichés del Instituto Patria, debe decir, mira, no puede haber muy dependientes de nuestros títulos. Claro, pero ustedes... Gustavo además, perdóname, además de sus columnas periodísticas que tanto se comentan, es un activo tuitero muy influyente también en esa red.
No sé si influyente, pero bueno, por lo menos me sirve para entretenerme y sobre todo leyendo también a grandes tuiteros como el doctor Sammartino. ¿No? Bueno, el doctor Sammartino se caracteriza por, aparte, una muy fina ironía y una excelente pluma. La primera pregunta que te quiero hacer, Gustavo, es la siguiente. Dale. ¿Cómo venimos con el cumplimiento o incumplimiento del acuerdo con el fondo? No, la verdad que estamos transitando por la banquina y con 2 ruedas afuera. Ya es evidente que no se está cumpliendo con la acumulación de reservas netas. Esto ya falta, hoy es 22, falta una semana, le están faltando cerca de 3.000, 4.000 millones de dólares, está por debajo de la meta que se había planteado. Este es uno de los grandes motivos de preocupación en el gobierno y que lo exteriorizó la señora vicepresidente en los últimos días. Es cierto que ahí tienen, si se quiere, la excusa de que las variables principales, digamos, inflación y sobre todo combustible, a nivel global, estoy hablando precio de la energía, obligó al gobierno a gastar mucho más dólares en importación de energía de lo que se pretendía o se esperaba, y eso de alguna manera le está dando un argumento para decirle al FMI que en el contexto de guerra, bueno, es evidente que esa meta podía no cumplirse. También se está incumpliendo la meta de déficit fiscal. Ayer salieron números que hablan de un rojo fiscal muy importante, cercano a los 190.000 millones de dólares, con maquillaje contable, porque están incluyendo como ingresos lo que el propio Estado invierte en títulos de la deuda pública, con lo cual ya es medio inentendible que eso se compute como un ingreso, cuando finalmente es una deuda que se está contrayendo. Y bueno, son 2 de las variables que están ya fuera del radar de la meta, pero al mismo tiempo hay que decir que el Fondo Monetario no va ni impugnar, ni amonestar, ni castigar al gobierno por ese incumplimiento. Ya de entrada era como que ambas partes sabían que no se iba a poder cumplir. La inflación es otro tema que, si bien no estaba explícitamente como meta, se había tomado algún número de referencia que también ya está excedido. En fin, es un acuerdo que ya se sabe que no se va a cumplir, pero que que el Fondo Monetario no va a amonestar, ni va a haber waiver. Yo creo que se va a dejar pasar todo así hasta que bueno, hasta que se llegue al cambio de gobierno, imagino. Ahora falta mucho, Gustavo, ¿no? Falta mucho. No, por eso sí, ya lo sé. Yo también, Ubaldo, te habrás dado cuenta que estoy poniendo eufemismos para no ir drásticamente a decir lo que realmente está pasando. O sea, no es que quiera ocultar nada, pero es evidente para todos que esto no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, me parece que es medianamente sensato que ni el Fondo Monetario Internacional se ponga a exigir demasiado rigor al cumplimiento de las metas que pactó en su momento con el gobierno argentino. Me parece que es bastante evidente eso, ¿no? Claro, ahora sube el déficit, pero si escuchás el discurso de la vicepresidente, el déficit es algo que no tiene ninguna importancia, la emisión monetaria tampoco, la causa de la inflación sería la deuda que contrajo Macri, o no sé, o los empresarios que son muy voraces. O sea, si ese discurso es el que orienta al gobierno, entonces vamos camino al abismo, me parece. O a una muerte, o seguimos en este estado de agonía. Claro, yo no sé si la presidenta habla para que sus palabras se traduzcan en políticas de Estado, o habla para, de alguna manera, miren lo que pasó por no hacerme caso a mí, ¿no? Me parece que yo, personalmente, que entiendo un poco de política, tiendo a pensar que es más lo segundo, que es una operación de despegue, pero sin ninguna intención de que el gobierno o el Poder Ejecutivo o quien tiene en su poder la lapicera, como ahora se dice, tome medidas en línea
estricta con lo que está reclamando en público, o por lo menos así hace parecer, la vicepresidenta. No creo que quiera agrandar más el déficit fiscal, porque sabe que eso se va a tener que financiar con emisión monetaria, porque ya el mercado de deuda en pesos está dando muestras o está encontrando sus límites, y si esa emisión monetaria realmente se materializa, bueno, ya sabemos dónde va. Estamos viendo en estos días que hay más pesos en el mercado por emisión monetaria, porque se está cobrando el aguinaldo, porque algunos están beneficiándose con la devolución del impuesto a la ganancia, si bien es una cifra marginal en el total. Ya estamos viendo cómo todos los dólares están escalando con más o menor velocidad según el día, pero digamos, los 200 pesos que teníamos del dólar paralelo en alguna de sus versiones hace un mes, hoy ya están en más cerca de 2.40. Es decir, que nada resulta gratis. Por eso insisto que me parece que la presidenta más habla y se queja que exige que lo que ella está diciendo se materialice en medidas económicas. Gustavo, tengo una pregunta, porque vos está claro cuál es la ruta que marcó la vicepresidenta, pero no me queda del todo claro cuál es la ruta que estaba marcando la vicepresidente, perdón. No me queda del todo claro cuál es la ruta que está marcando el ministro de Economía, que en definitiva es el que tiene la lapicera en este caso, junto con el presidente. Claro. Y ¿vos tenés alguna idea de cuál es el plan fijado por el... No, yo creo que el plan a esta altura es tratemos de llegar. La sociedad se acostumbró, les pregunto, ¿se acostumbró a una inflación del 60% anual, como dio en los números de mayo? ¿Se acostumbrará a un 65% el mes que viene? Y ahí irá y se verá qué pasa cuando la inflación suba 10 puntos más en el interanual. Hay gente cercana al bloque de Jorge Rodríguez que ya está hablando de 80, 85 para fin de año, la interanual, ¿no? Sí. No, a ver, es tratar de pilotear esto, rogar porque bajen los costos internacionales de la energía, cosa que les lleve menos dólares a de las reservas, que se mantenga la soja desde ya, que el campo liquide y ir llevándola. Yo creo que él mismo es consciente de que mucho margen de maniobra no tiene para hacer grandes cosas en cuanto a controles de precios, en cuanto a sustitución de importación, en los grandes estos lineamientos que cada tanto le gustan expresar a él o al presidente Fernández, la economía popular de mercado, en fin, me parece que es una escenografía o una coreografía, si querés, de palabras para dar la sensación de que se está con el timón firme, pero bueno, no encuentro más que eso, sinceramente. ¿Hay un festival de importaciones, como dijo la señora? No hay un festival de importaciones. El grueso de las importaciones son energía, como se vio, son insumos para que la industria local o la producción local pueda funcionar y no agravar el desabastecimiento. Lo que uno podría decir la joda o la fiesta de las importaciones es en el margen, y eso también es significativo, porque hoy veíamos en Clarín que cerca de 1.800 millones de dólares fueron vendidos a importadores a partir de que estos importadores presentaron un amparo en la justicia para que se cumpla la ley de que nadie... El Banco Central, si uno tiene todo en regla, no se puede negar a venderle los dólares para ejercer el comercio, finalmente, ¿no? Uh-huh. Y es llamativo que, a ver, es el 2-3% de las importaciones, o el equivalente a ese porcentaje, pero lo llamativo es que si uno tiene que presentar un amparo, y esto le pregunto, o le pido a Osvaldo si me puede ratificar o no, cuando uno presenta un amparo y sale exitosamente por 100 pesos,
20 o 30 se van en honorarios. No sé, Osvaldo, si me equivoco. Si fuéramos Jorge o yo, no, sería mucho más económico los honorarios. Bueno, pero ¿es por ahí, Osvaldo? Sí, lógicamente es costoso y además... o sea, hay un costo ahí adicional. Y además otra cosa, que Gustavo. tiene que pagarle al abogado. Claro, sí. pero además de eso, es cierto. No estoy hablando mal del abogado, simplemente digo las cosas como son. Cada uno tiene derecho a cobrar sus honorarios. Pero además de eso, que es justo, y nosotros al revés, queremos que nuestros colegas ganen cada vez mejor. Fíjate la injusticia. Uno porque va y presenta una acción y más o menos supongamos que le toca un juez que le resuelve rápido, obtienes. Y todos los demás que trabajan igual y no lo hicieron, se ven en una situación de desigualdad. No, tal cual, es todo un festival de arbitrariedad, yo, más que de importaciones. Pero bueno, son las artimañas, no sé cómo decirlo, para defender los pocos dólares que hay en el Banco Central. Ese es el fondo de la cuestión, compañeros. Perdón, con perdón de la palabra. Mirá, que no me digas compañero, que te voy a decir bahiense. Porque hay una pica en Twitter entre los platenses como Gustavo y los bahienses. Yo no sabía que existía esa pica en la provincia de Buenos Aires. No sabía yo tampoco. No, ¿Vos sos platense? Yo tampoco, pero yo soy de La Plata, pero bueno, me sumo a todo. Donde hay pelea me sumo. Sos como yo, Gustavo. Para sumar ruido. Sos como yo, dijiste que venía, por eso escuché, porque dije... como dijiste esto, me parece que está bastante caldeado el ambiente. Está bastante caldeado. No, pero te escuché muy atentamente y la verdad que la explicación que diste económica, lo que más me gustó de todo fue la claridad conceptual, pero además de eso, cuando te preguntó Osvaldo cómo y qué, o Ezequiel, qué veías hacia el futuro, dijiste, bueno, es perdurar, no es vivir esta gente quiere perdurar. El tema es que... El tema es que en el medio estamos nosotros. Llegamos todos, ¿cómo llegamos todos? No solo cómo llega el gobierno, cómo llegamos todos al día que haya que votar. Y no solamente eso, permitime robarte un minuto más. Sí, todo el tiempo. Porque uno dice, bueno, se termina un gobierno y arranca otro, pero la verdad es que, no sé, no quiero caer en el lugar común de la herencia, ¿no? Pero remontar esto... va a demandar no solo mucha sabiduría, mucha pericia, mucho conocimiento técnico, sino, y no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, encontrar las palabras justas, pongámosle relato, narrativa, como se dice ahora, de la política, para que la gente o la sociedad... o sea, la gente tiene que tomar conciencia de la gravedad y de que esto va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y sumo a eso en particular y me hago cargo a el periodismo. Claro. Sí, ahí también va a haber que tener la palabra, encontrar la palabra justa para no hablar de tarifazo, no hablar de en fin, las cosas que evidentemente se van a venir y que va a ser muy duro, No te cargues solo. La clase política, la oposición, por supuesto. Vos recién hablaste de los abogados y yo te voy a decir una cosa, te voy a tirar algo. A ver. Ayer en un seminario que tuvimos con dos encuestadores, Timerman y Sheila, tiene un apellido, por acá lo tengo anotado, Sheila Bilker, nos decía de que el 80% de la gente está absolutamente de acuerdo en la reforma del Estado, en la reforma sindical, de todos los sectores. Claro, pero cuando uno le dice, en abstracto, cuando uno le pregunta, va al hueso y le pregunta... El tema de la reforma laboral. Lo reducen algunos nada más que para que los gordos se aparten de que los sindicatos no cobren tanto. Pero le dicen, atención, que la reforma laboral no implique despidos de la gente. Nadie está hablando de eso, pero la gente asocia reforma laboral con eso, asocia reforma judicial con que los jueces ganan más de 300.000 pesos, que te da por la gente cuando dice esto, no sabe que es mucho más alto lo que ganan los jueces, pero lo asocia con eso, no lo asocia con un mejoramiento de la administración de justicia. Y en el caso laboral, fíjate lo que nos decía, que por más que las empresas estén de acuerdo, muchos sindicatos están de acuerdo también, ¿sabes quiénes son? Y por eso voy a los abogados, ¿quiénes son los que más se oponen férreamente a estas leyes laborales que impiden la generación de empleo? Nadie contrata hoy a nadie porque sabe que
puede terminar con el concurso de acreedores de su empresa. Los abogados. Y dijo, y a la cabeza el señor Recalde padre y el señor Recalde hijo. Y yo lo he visto como abogado. Como abogado acabo de cerrar un convenio laboral que una persona que trabajó 6 meses como chofer llegó a un acuerdo, se quería llevar 2,5 millones de pesos. Trabajó no más de 6 meses. Entonces, ¿quién va a contratar si después se te viene esta maroma encima? Bueno, la demostración de eso es que el empleo registrado del sector privado, es decir, el trabajador en blanco del sector privado, hoy estamos en 6 millones de personas, el mismo número exactamente igual que en 2012. Exacto. Y el empleo estatal creció como 32%, 33%, el monotributo también creció mucho, el monotributo social también, o sea, formas de una pátina de formalidad en una situación laboral bastante informal. Muchísimas gracias, Gustavo, y te vamos a seguir convocando y molestando. Si estás en la redacción del diario, te vamos a seguir haciendo un impasse. Un abrazo enorme. Gracias, Gustavo. Adiós. Un abrazo. Adiós. Chao. Gracias. Y vamos al noticiero de la hora 18. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa. Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa. Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa. 1.400.000 chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. El crecimiento no tiene botón de pausa. La industria argentina no tiene botón de pausa. Las exportaciones no tienen botón de pausa. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que los de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero, la gente. Argentina Presidencia. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Y seguimos entre ustedes y nosotros en M1220. Y ahora tenemos, para seguir hablando del tema económico que estábamos hablando recién con Gustavo Bazán, pero también hablar de otros temas que hemos ya tratado con Milman, con Jerry Milman y con Miguel Ángel Toma, vinculado con el avión iraní. Vamos a hacer una conversación un poquitito más extensa ahora con Jesús Rodríguez, presidente de la AGN, la Auditoría General de la Nación, y el disparador de la nota en realidad es simplemente un recordatorio que este año se cumplen 30 años de la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que es una norma vital para el control y la fiscalización del Estado. Es el disparador de la nota, pero queremos conversar contigo, Jesús, buenas tardes, sobre cómo ves la situación económica
de la Argentina a la luz de el incumplimiento que vamos a tener con el Fondo Monetario, por el abultado déficit fiscal, por la inexistencia de reservas para poder afrontar los pagos que tenemos que hacer. Esto que dijo la presidenta del Festival de Importaciones o la vicepresidente, queríamos conocer tu opinión sobre estos temas. Hola, buenas tardes, estoy con Osvaldo Pérez San Martino, un viejo amigo tuyo también como yo, y Ezequiel Domínguez. ¿Qué tal, Ezequiel, Osvaldo y Jorge? Gusto saludarlos. Buenas tardes. Hola. Gusto de tener la oportunidad de conversar un rato. Me hiciste muchas preguntas, pero voy a tratar de ordenar un poco la conversación, si me permites. ¿Cómo no? Vivimos un momento global de volatilidad y de incertidumbre. Eso es un dato de la realidad. Una humanidad que enfrenta la pospandemia y una guerra. Y eso tiene impactos, sin duda, en todos los países del mundo. No importa cuán estén integrados al mundo, impacta en todos. En la región de América Latina, la pandemia produjo graves consecuencias, notables, diferentes, si se quiere, en intensidad. Con menos del 10% de la población mundial, América Latina padeció un tercio casi de los casos del mundo. Y en nuestro país, la pandemia también tuvo consecuencias, con la extraordinaria caída de la actividad económica del año 20, derivada de la suicida decisión de tener un confinamiento como casi ningún otro país del mundo. Eso produjo consecuencias. La caída de la actividad económica fue 3 veces el promedio del mundo, 3 veces el promedio global. Y al mismo tiempo tuvimos, como digo, un confinamiento que fue casi 50% mayor que el promedio del mundo. Y tuvimos incremento de la pobreza. En la Argentina la pobreza creció en el año 2020 3 veces lo que creció en el promedio de los países de América Latina. Entonces la gestión de la pandemia fue mala, muy mala, y tuvo consecuencias. ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque al mismo tiempo la guerra produjo consecuencias en términos del reordenamiento del orden global, pero también en las variables económicas. La combinación de los dos tiene consecuencias. Primer dato que hace difícil, por no decir imposible, de imaginar que esto podía suceder, lo que está viviendo la Argentina, es tener presente esto que te voy a decir, Jorge. En la historia de la nación argentina, desde 1810 a la fecha, nunca hubo un contexto de internacional de precio de nuestros productos de exportación comparado con los precios de nuestros productos de importación como el que vive hoy la nación argentina. En nuestra historia. Si uno mira toda la historia de la Argentina, desde 1810 para acá, nunca estuvimos tan favorables precios internacionales de nuestros productos de exportación comparado con los productos de importación. ¿Vos te acordás cuando vos y yo éramos chicos y escuchábamos al profesor Prebisch, distinguidísimo economista, que desarrolló el problema de América Latina era que el deterioro secular de los términos del intercambio? Bueno, lo cierto es que hoy la Argentina está mejor que nunca en su historia. Y si querés, para ponerlo en términos relativos, está un 60% mejor que lo que vivía la Argentina, ponele, en el año 85-86. Entonces es inimaginable que en este contexto, con casi $90.000 millones de exportaciones, no se incrementen las reservas del Banco Central. Y la razón es una sola: la devaluación de la palabra presidencial, la desconfianza social en las autoridades institucionales
consagradas, la conflictividad hacia el interior del oficialismo, las disputas internas, las parálisis en la toma de decisiones, que produce la incertidumbre política que tiene, como decía otro distinguidísimo economista argentino, Julio Hipólito Olivera, la incertidumbre tiene consecuencias más perjudiciales y más gravosas que los propios errores de política económica. Y así estamos. Jesús, aprovecho esto que decís para preguntarte por tu conocimiento y por tu vasta experiencia. Más, lo hemos comentado varias veces en el programa. Yo no recuerdo, por lo menos en las últimas décadas, un gobierno que tenga en su interior, hablo del Poder Ejecutivo, un contragobierno, es decir, una suerte de oposición interna que hace que todas las decisiones fundamentales estén bloqueadas, porque ni siquiera en el conflicto que hubo en el seno de la Alianza, esto se dio, porque bueno, una parte se fue en su momento, la situación era por cierto, muy complicada, pero ahora hay uno está a la deriva. El presidente aparece diciendo cualquier cosa, son impulsos, pero que no se concretan en ninguna acción determinada. ¿Vos recordás algún ejemplo similar? Bueno, eso me lleva a hacer un señalamiento. Nosotros vivimos una anomalía política extraordinaria, que es para los libros Guinness, que es la vicepresidenta nominando las dos posiciones políticas más importantes de la Argentina, el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esa anomalía hace recaer la titularidad del Poder Ejecutivo en un dirigente o un señor, un funcionario, que a diferencia de los otros presidentes peronistas que conocimos desde el año 83 hacia aquí, es un presidente que no tiene el liderazgo social que supo tener Cristina Kirchner o Carlos Menem, siendo tan distintos, ni tampoco el liderazgo partidario que supieron tener Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Se trata de alguien que no tiene un reconocimiento ni de la dirigencia partidaria peronista y tampoco socialmente. Y entonces eso genera una situación de este gobierno dividido, porque hay un gobierno dividido donde iniciativas del Poder Ejecutivo no son atendidas por el Congreso. Es muy conocido el caso de el Procurador General de la Nación. Yo agregaría el pliego de la directora de la AFI y también incorporaría el presidente del Banco Central, que no han tenido oportunidad de ser tratados su aprobación en el Senado. Diría también que hubo sanciones de leyes, iniciativas de legisladores que no eran de proposiciones del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el llamado impuesto a la riqueza. Y al mismo tiempo hubo sanciones del Senado que no fueron aprobadas en diputados por oposición incluso del propio bloque oficialista. Entonces lo que quiero decir es que hay un bloqueo entre dos poderes y al mismo tiempo ese bloqueo llega a algunas instancias del tercer poder, el Poder Judicial, con algunos avances que han generado situaciones muy complejas y muy complicadas y muy adversas para la calidad institucional. Todo esto para decirte que efectivamente que estamos frente a una parálisis del gobierno en el sentido amplio de los tres poderes, derivado de aquella anomalía política original que yo creo que explica buena parte de lo que nos pasa. Vos sabrías, perdón, mejor No, en este marco también se me pasó como un flash el resultado de las pruebas Aprender, que realmente revelan la mediocridad de la enseñanza en Argentina. Yo recuerdo que, bueno, vos y yo fuimos a colegios de excelencia, ¿no? Con mis compañeros San Martino fuimos al Nacional Buenos Aires, vos fuiste al Pellegrini, creo, o sea que, y fuiste a la UBA. Hoy no está esa excelencia
pero no eran islas, porque me acuerdo que en esta época nuestra había comerciales y bachilleratos, qué sé yo, Mariano Moreno, el Mariano Acosta, bueno, ese era magisterio, pero había una cantidad, Hipólito Vieites, que era comercial. Hoy no se ve eso también es otro déficit que estamos teniendo, ¿no es cierto? El resultado de las pruebas artesanales es patético, no conocen la regla de 3 simples los chicos cuando terminan la primaria. Sí, es dramático, y que tiene que ver agravado con la suicida decisión de la pandemia, que forma parte de una gravísimo error, que tiene que ver con formular políticas públicas al impulso de la encuesta y no al impulso de la seriedad y del saber científico. Que vamos a decirlo de otra manera, Jorge, si te permitís, los gobiernos populistas se caracterizan también, no importa en qué geografía estén y en qué latitud ideológica se encuentren, por un racimo de coincidencias. Primero, descreen del saber científico independiente. Segundo, desoyen, no valoran las mejores prácticas internacionales. Y en tercer lugar, tienen un estilo de gobierno que pretende regimentar las sociedades del poder, en lugar de alentar gobiernos cooperativos. Y eso es lo que nos pasó, y esas son las consecuencias que estamos pagando. Y pareciera que esta tensión se profundiza en muchas partes del mundo, y en América Latina en especial, entre populismos de izquierda y de derecha, ¿no? A veces se dan en la segunda vuelta opciones en las que uno no sabría con cuál quedarse, porque en todas se dan esos ingredientes que vos también describías. Colombia. Por eso es que nosotros una y otra vez tenemos que recordar aquella sentencia del presidente Alfonsín que decía que la política también es docencia, y nunca dejar pasar la oportunidad de recordar que existe una asociación directa, una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones y los resultados económicos y sociales en un determinado momento en un país. Que si alguien tiene dudas sobre esta afirmación, piense cómo se explica entonces la diferencia de recorrido entre Costa Rica y Nicaragua. No importa si el dictador de Nicaragua se llame Somoza o Ortega, y sin ir más lejos, miremos a nuestro Río de la Plata y la diferencia que existe entre Uruguay y la Argentina, donde fue posible nuestros hermanos uruguayos reducir la pobreza, reducir la desigualdad y crecer, y nosotros desgraciadamente no estamos en ese camino. Nos dejaste con la boca abierta a todos, porque realmente uno, y sobre todo cuando citaste la frase de Alfonsín, me vino a la memoria aquella otra frase de Moisés Levenson: doctrina para que nos comprendan, conducta para que nos crean. Y uno habla, qué lejos quedó todo eso, ¿no es cierto? Porque, y Alfonsín mismo que decía, no sigan hombres, sigan ideas. Hoy parece que son todos ismos, o sea, ya se ha perdido esa riqueza que tenían los partidos políticos en su debate interno, en sus, más allá que siempre recordamos tu famoso libro Tomar Partido, ¿no? Pero más allá de eso, hasta era saludable, porque en las internas se debatían ideas, se debatían no solamente los personalismos, a ver quién ganaba tal o cual parroquia, sino qué lejos quedó todo eso, ¿no es cierto, Jesús? Bueno, sin poner nostálgicos, ¿no? No, para nada. Yo creo que tiene que ver, es una lección de futuro, para el futuro. Aquellos países donde se progresa es donde las instituciones son fuertes, y en la democracia, en el sistema democrático, es inimaginable que existan sin partidos políticos, así como es imposible que haya partidos políticos sin democracia. Entonces, fortalecer los partidos políticos es fortalecer las instituciones de la democracia. Y por eso es el esfuerzo que vos conocés muy bien, que llevamos adelante en la Fundación ALEM, con expertos académicos y profesionales y de todas las disciplinas, produciendo políticas públicas para la discusión y el debate social. Sí, por eso el riesgo que vemos en la Argentina es que esta hipertrofia, digamos, del estatismo, de
la presión tributaria desbordada, de leyes laborales demasiado rígidas, de la falta de clima de negocios. Traiga como aparejada una reacción de discursos que promueven la mayor libertad de los mercados, etcétera, menos déficit fiscal, pero que no lo hacen al amparo de instituciones sólidas. Parece que ellos también descreen de las instituciones. Y como tienen recetas más, que llegue una persona y con 2 gritos va a resolver toda la situación del país. Por eso insisto con este punto. El sistema político condiciona los resultados económicos de una sociedad. Y el sistema político ideal, deseable, es ese que combina un pilar democrático donde la votación es la única fuente legítima de poder, de elecciones limpias y libres. Un pilar también liberal, donde estén consagrados los derechos de las personas y particularmente de las minorías, y un pilar republicano donde la división de los poderes, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas y el control serán la larga masa que haga posible construir una sociedad de progreso social. Jesús Rodríguez, ¿qué tal? Te habla Ezequiel Domínguez. Yo venía siguiendo muy atento tu tesis, que es que la división política se trasladó a la administración pública, y quería ver si me podés contar un poco más vos qué es lo que estás viendo, porque yo vi que en muchos casos, el ministro es de un color, el secretario de otro, el subsecretario responde a una persona y el director a otra, y eso es lo que está generando la traba de la administración pública, que hace que aunque haya técnicos buenos en cada una de esas áreas, se trabe la administración. Vos que tenés la mirada ahí por sobre todo la administración nacional, ¿se ve reflejado así o es algo que pasa solamente en algunas áreas? Absolutamente, y si no, miremos el problema que hay con las consecuencias de la suicida política de congelamiento de tarifas que llevó adelante esta administración. Porque si hay algo en lo cual la responsabilidad es 100%, sin ningún tipo de duda, de la administración del gobierno del presidente Fernández, es el desquiciado sistema de tarifas que hoy tenemos. Porque cuando asumió, no había problema con los subsidios. Las tarifas estaban prácticamente alineadas. Y la decisión de congelar es una acción facilista y demagógica, nos trajo aquí donde, para empezar, no tenemos gasoil. Hay casi 20 provincias de Argentina que no disponen de combustible. Y una situación gravísima donde podríamos estar exportando y no lo hacemos porque no estamos teniendo la infraestructura necesaria. Y eso pasó porque hubo quienes querían salir de esa absurda decisión del congelamiento y otros que se negaban, y así tenemos lo que hoy tenemos, resultado de estos bloqueos hacia el interior de las propias unidades ejecutoras de los ministerios del gobierno. Jesús, muchísimas gracias, y ya ves cómo te tenemos alquilado en el programa, porque siempre es muy bueno escucharte. No voy a hacer algunas alabanzas porque son hacia tu pensamiento político, porque van a decir que surge del afecto, y no surge del afecto, sino que surge realmente que es un placer siempre escucharte. Incluso algunas de tus expresiones con Osvaldo las copiamos cuando tenemos que hablar en alguna charla. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Jesús. Al contrario, un abrazo a Ezequiel, Osvaldo y Jorge. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Chau, chau. Hasta luego. Y seguimos con nuestro programa. Impactante esto de que el mejor periodo de la Argentina desde 1810 hasta ahora fue... Sí, es notable porque quizás sea superior en cuanto a términos de intercambio, y precios de nuestras exportaciones versus precios de lo que importamos, que fin del siglo XIX, principio del XX, que uno imagina que era una situación ideal porque la Argentina creció muchísimo con un modelo agroexportador, es cierto, con una industria incipiente, pero según Jesús, los términos de intercambio son ahora todavía más favorables.
Y sí, porque si el mundo necesita alimentos, Claro. si necesita alimentos y energía, lo tenemos todo. Lo que pasa es que sí, la vemos a la señora Cristina, que habla de un festival de importaciones, y alguien dijo, el festival de importaciones tiene un celular marca iPhone, que no se ensambla en Tierra del Fuego, por cierto, el 13 Pro X no sé cuánto. Usa una cartera Louis Vuitton, importada. Usa reloj Cartier, importado. Y todo eso no son menos de 20.000, 30.000 dólares. Ahí tenés los dólares que se van, los dólares que tiene guardadito en su caja de seguridad y los dólares que tiene esparramados por el mundo a través de estaferros. Es claro que no, ¿cómo puede ser tan cara dura de hablar? Y lo que a mí, a veces uno trata, uno lo revela esto, porque que la gente la ve y yo la comparo con dos mujeres. Siempre me sale esa, que en algún momento se las criticó porque a lo mejor no se arreglaban tanto, porque esta mujer para arreglarse son 3 horas del día, 3 horas, ¿eh? Sí, hicimos el cálculo. ¿Sí? Son 3 horas porque tiene estilista, peluquero, cosas. Escúchame, además. Podría dedicarlas a la lectura, para aprender un poco de un curso básico de economía. Podría ser. Sí, un curso básico de cómo hablar también, de lenguaje. Pero, y lo digo, no lo digo ni quiero fomentar odio ni nada, pero lo comparaban en un momento dado, porque parece que Bachelet una vez fue a un acto con los zapatos sucios y que parece que se había... Claro, pero yo veo esas mujeres... Merkel también, en una oportunidad la criticaron, pero parece que repetían las carteras o porque no se había peinado bien. Pero eso revela que la mujer está trabajando, que la mujer se está dedicando no a hacer en su cuidado para ver cómo le puede agradar a la gente. Bueno, esto era lo mismo que pasaba y voy a hacer a lo mejor un poco, algunos se pueden llegar a enojar, pero vos te acordás de Eva Perón, todas las alhajas de una casa que ya cerró, Ricciardi, no sé si está todavía vigente, pero eran alhajas costosísimas y decía yo, la gente, ¿sabes lo que te decía? No, bueno, te quedás en la anécdota. No, en la anécdota no, yo tengo que dar testimonio. Hoy uno de los 5 puntos que siempre habla Jesús es la ejemplaridad dirigencial, que es un rasgo que a nosotros nos falta. En otros países del mundo, Merkel terminó su mandato y hacía las compras en el supermercado, pero no hacía por acting, la hacía porque las tenía que hacer ella, y vive en la misma casa que cuando llegó. Tal es cierto que hace la compra en el supermercado que un descuidista le robó la billetera el otro día. Lo mismo que casi nadie conoce quién es su marido. Claro. Y eso me parece que creo que es un científico destacado. Es un científico destacado. Pero el marido se dedica a la ciencia, ella se dedica a la política. Bueno, acá tenemos la cuestión matrimonial. Sí, la cuestión o filial también. O filial también. Porque ese chico Máximo Kirchner, que no estudió nada, no tenía ninguna capacidad, no trabajó nunca, lo quieren presentar como un gran líder de la juventud argentina. Es completamente impostado eso. Es todo impostado, pero la verdad que estamos... Después de escuchar lo de Jesús, te digo en serio, me pone mal, porque vos decís, pucha, con todo lo que nosotros tenemos y lo mal que administramos la pandemia, es tremendo, porque hasta... Yo igual tuve la sensación al revés. Con todo lo que pasó en la pandemia, bastante bien estamos. Sí, parece. No, lo que... 60 vivos. Bueno, ya. Esperá que venga. No, pero los datos que él daba son... Tremendo. 3 veces más que otros países. Sí, 3 veces bueno, más. Y eso repercute no solo en lo económico, sino, como lo decías vos, en la educación, que ya era mala, pero después de la pandemia es espantosa. Y el otro día, hoy leía en el diario que en la Facultad de Medicina de La Plata, en anatomía aprobó solo el 20%. Siempre en esa facultad hay como cierto récord, se ve que es una facultad exigente. Sí. Pero ahora, entonces iban a hacer una marcha. Y yo leí la nota, el título decía marcha, ya me predispuso mal contra los estudiantes. Pero después ellos mismos reconocían en la nota que el examen no había sido muy difícil. El problema era que ellos querían presencialidad. Porque anatomía, digamos, derecho podemos darla pero para anatomía tenés que ver los órganos. Ellos les ponían y no sabían de qué se trataba. Entonces, ahora yo les diría,
Qué lástima que no reclaman, porque seamos sinceros, las organizaciones estudiantiles tampoco se reclamaron, fueron muy cómodas, ¿no? Seguro. Vamos a una pausa porque si no... Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Y seguimos con Entre Ustedes y Nosotros, AM1220. Y estábamos discutiendo, cambiando opiniones sobre esto de que había dicho Jesús Rodríguez y Ezequiel. Claro, me señalaba recién en la pausa que también han crecido muchísimo las importaciones de hidrocarburos energéticas. Yo creo que lo que apuntaba Jesús es a que no tanto el tema de la balanza comercial, sino las oportunidades que hemos desaprovechado, que hoy con este contexto tan favorable de precios internacionales, que no solamente el contexto internacional de precios, contexto internacional de precios de commodities tan altos, sino que también un mundo que está necesitando alimentos, porque Ucrania nos desplazó como granero del mundo, esto hay que decirlo, nos desplazó como granero del mundo. Y entonces uno ve que es una oportunidad absolutamente desperdiciada, más allá de que con Macri, el perverso Macri, como les gusta decir a ellos, Macri habíamos alcanzado el superávit energético. Los barcos venían exportábamos gas, hoy estamos importando combustibles. Más allá de esto, lo que él señala es que el contexto es muy favorable para la Argentina y no lo sabemos aprovechar. Y en la causa no hay que buscarla como que la sustitución de importaciones, esta sanata que venimos escuchando hace más de 70 años y que ya me tiene cansado, porque siempre lo mismo, que a partir del gobierno del 46 generamos todas las leyes laborales, que ya venían de la época de Irigoyen y antes también. Y todo esto que venimos escuchando, ¿no es cierto? La sanata que venimos escuchando hace tantos años, que Perón le dio el auge en industria, como si no, las leyes laborales, todo. Y ¿sabes lo que pasa? Instalan un relato. Hoy se volvió a tratar en la comisión, hablando de relato, el famoso decreto de Macri designando a los jueces. Te das cuenta que se están mirando el ombligo permanentemente, no le está diciendo a Ezequiel,
porque él estaba diciendo que en la balanza comercial puede ser cierto, porque evidentemente no tenemos reservas, estamos gastando más de lo que nos ingresa. Pero él lo dijo bien, la causa no hay que buscarla ni en el periodismo, ni en la oposición, ni en las conspiraciones estas intergalácticas, sino que estas causas hay que buscarlas en la palabra devaluada. Esto, que un presidente dice una cosa y la vicepresidente dice otra. Esto hay que buscarlo. Peor aún, el presidente dice una cosa y al día siguiente dice otra. Y él dice, el presidente a la mañana dice blanco, a la tarde dice negro, y a la noche no se acordó lo que dijo. Y esto me lo ha confesado gente llegada a él. Lo que pasa es que, claro, si vos debe estar tomando este muchacho tanto clonazepam que por eso ayer confundió garganta profunda con garganta poderosa. O a lo mejor, no sé, sí, tanto lo criticaban a Macri, pues decía que veía Netflix, por lo menos si Macri veía Netflix no estaba viendo películas de Modé como Garganta Profunda, que se ve que lo impactó muchísimo el presidente, porque que te salga de adentro Garganta Profunda, y no lo dijo por el Watergate. Pero vamos ahora a nuestro... y en el control que no hagan gestos. Vamos al nuestro próximo invitado, que es el intendente de Capitán Sarmiento, el ingeniero Javier Iguacel, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y la verdad que es alguien que no solamente lo estamos entrevistando por su destacada actuación cuando le cupo generar denuncias en contra de la administración de Cristina Fernández por el juicio de la obra pública, el juicio de vialidad, que ahora tanto dolor de cabeza le está costando a la presidente o expresidente, ya no sabemos cómo llamarla, sino también porque en Capitán Sarmiento, frente a un país donde hay 167 impuestos nacionales, provinciales y municipales, aparece el ingeniero Iguacel bajando impuestos, algo inédito en la Argentina, con la voracidad fiscal que hay, y con otras propuestas que él ha elaborado, y estoy hablando de un municipio muy bien administrado, pero además de eso no estoy hablando de una ciudad de 3.000 o 4.000 habitantes, sino que estoy hablando de un municipio muy populoso. Y te queremos hacer, buenas tardes Javier, Jorge Enríquez, Osvaldo Pérez San Martín, Ezequiel Domínguez, te estamos saludando acá desde M1220. Buenas tardes Jorge, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué opinás de esta resolución, obviamente de la Corte Suprema, donde rechazó con sólidos fundamentos, no como ya andaba diciendo Soria en la Comisión de Justicia, que esto había sido hecho porque la Corte está trabajando, ¿cómo fue que dijo? La Corte está sacando fallos de la galera en contra, sino que evidentemente, como abogado te lo digo, todo lo que había hecho Veraldi eran chicanas, sin ningún fundamento siquiera, porque uno puede tratar de buscar cómo dilatar un proceso cuando está defendiendo una parte que sabe que no lleva justamente las de ganar, pero otra cosa es cuando se apelan a chicanas absurdas que revelan un desconocimiento supino del derecho. Primero te quería preguntar cómo ves esto, el avance de la causa de vialidad y una denuncia que, por cierto, no creo que tenga mucho asidero, hecha por la Secretaría Sindical de Vialidad, algo insólito. Te escuchamos, Javier. Respecto de la corte, el fallo de la Corte, digamos que rechaza los planteos de la defensa de Cristina, no soy abogado, digamos, te puedo dar mi impresión como ciudadano y como denunciante y conocedor de la causa. Creo que se está haciendo justicia, que está avanzando. Pensemos que esto pasó de instancia de instrucción al juicio oral. Hubieron, creo que 80 testigos, pericias, realmente un proceso tremendo de investigación, de discusiones. Yo mismo declaré 11 horas en dos etapas. Se ha escuchado a todo el mundo y a partir de las pruebas que se han presentado con mucho profesionalismo, un montón de información que ha pedido el fiscal a Vialidad a partir de la denuncia que hicimos, no me cabe duda, digamos, de la existencia de un delito de corrupción y del robo sistematizado y armado y pergeñado con una organización para quitar la guita del dinero a los argentinos, eso no tengo duda.
Después, cómo es que son los fallos y cómo digamos, desde el punto de vista judicial, bueno, los abogados, desde el punto de vista práctico, pragmático, es tremendo y claro, ¿no? Y yo no tengo duda. ¿Qué es la denuncia esta de la Secretaría Sindical de Vialidad? Denuncian básicamente que el proceso de haber llevado adelante, cambiar las concesiones tradicionales que el kirchnerismo había convertido, digamos, en una especie de contrato permanente con amigos al sistema PPP, que es un sistema legal aprobado por el Congreso Nacional en 2016, es irregular y que eso no estaba bien hecho y que no correspondía hacerlo, y bueno, denunciaron eso. A ver, me han hecho decenas de denuncias, Moró, Tailade y esta señora Leña. Es un timbre de honores. Son cucardas, ¿eh? Esos son cucardas. Bueno, a ver, el marido de ella y allá, yo lo denuncié penalmente por amenaza de muerte. A mí me amenazaron a mi familia, está grabado, están los audios de la amenaza, y tuve con custodia. Digamos, son gente que le hace mucho daño a la Argentina y que a mí no me tembló el pulso en enfrentar. Y bueno, estas son las consecuencias de decir la verdad y buscar justicia en la Argentina, pero no lo consiguió la OFER ni nada, como dice Cristina, que todo el mundo puede denunciar lo que quiera denunciar, y después hay que ir con las pruebas y demostrarlo, como he venido haciendo. En la mayoría hasta ahora ha sido sobreseído o con falta de mérito. En este caso avanzó, el fiscal era un fiscal bastante acá, pero bueno, seguimos presentando. Es bastante técnico, bastante difícil de entender. El informe no es difícil de entender, es un verdadero muy buen sistema en el que el Estado iba a poder concesionar la construcción en la primera etapa más de 2.000 kilómetros de autopistas que salvan vidas, ahorran dinero, reducen el daño al medio ambiente, sin poner dinero, la ponían las empresas y se le pagaba con peaje, que ya existen, o sea, no se ponían más peajes, sino donde ya había peajes, pero eran rutas comunes, no autopistas, y con un fideicomiso el impuesto al gasoil, que es un impuesto que se creó justamente para construir caminos, y que después la política se lo fue, para ponerlo en criollo, choreando, y lo fueron derivando para otros usos, menos para construir caminos. Entonces, como en 4 años no alcanza ese dinero, porque hay mucho por hacer, porque durante muchos años no se usó, el dinero tiene que poner todo el inversor, el que hace las obras, y después durante 15 años se le va pagando mes a mes un goteo que sale de ese impuesto de gasoil. La verdad que la licitación fue súper elaborada, transparente, se hicieron audiencias públicas, se convocó a todo el mundo, hicimos infinidad de notas, se le explicó al periodismo, se le explicó al público en general, hubieron 36 ofertas, 17 empresas en 9 consorcios, más transparente, más competitivo, imposible. Esos contratos se adjudicaron, comenzaron las obras, empezaron a trabajar, terminó el gobierno de Mauricio, terminó nuestro gobierno, vino el gobierno de Alberto Fernández, los dio de baja, y hoy, casi 3 años después, tendríamos decenas de kilómetros, centenas de kilómetros de autopista terminados y construidos sin que el Estado haya puesto un peso, y sin embargo están ahí en rutas de la muerte, continúan anunciando que van a hacer obras que ya tendrían que estar terminadas. Alberto Fernández. A todo esto me hacen un anuncio a mí, increíble. Sí, Alberto Fernández dijo en más de una oportunidad en los últimos días que el Estado, al hacer esas obras, ahorraba no sé qué porcentaje respecto del sistema de PPP que había hecho Macri. Pero eso es, bueno, yo no le puedo creer nada al presidente. No, la verdad que ni se la cuenta que no se le puede creer nada. Claro, como decía que con un té caliente el COVID se iba a gobierno de científicos, claro. Por eso, entonces, la verdad que, no sé, ni lo analicé, pero los números fríos y de ingeniería y o de economía que se calcularon, que a nosotros nos costó 40% menos la obra durante la gestión de Mauricio Macri, el kirchnerismo, y estas eran aún más baratas porque encima se pagan en el tiempo. Así que, la verdad que... Lo han explicado muy bien vos y Guillermo, Dietrich también, se han cansado de explicarlo, pero lo que se busca con estas denuncias es simplemente buscar un título fugaz en un diario, y sobre todo porque esta denuncia es reciente, ¿no? Desde hace unos días.
Sí, no, creo que hace un tiempo, pero ahora la activaron, digamos. La activaron justamente, claro, porque como un contraataque por el tema de la Corte, pero saben que no tiene ninguna viabilidad, pero Javier, es la única manera, es como yo lo vengo sosteniendo, es la táctica gebeliana, calumnia, que al final algo queda. Esto es lo lamentable, en lugar de estar viendo, recién estaba hablando con Jesús Rodríguez, que nos decía un dato alarmante, que la Argentina en estos momentos es la situación económica desde el punto de vista de las exportaciones y de los precios internacionales commodity, más es para escucharlo. Desde 1810 hasta la fecha no hemos tenido, desde 1810, digo bien, una época tan buena como esta. Sin embargo, la estamos rifando. ¿Y por qué la estamos rifando? Él le encuentra una explicación. Mirá que es economista. Palabra devaluada, un presidente mentiroso, un gobierno bloqueado institucionalmente, fragmentado, un sector que se va, que está en contra del presidente, pero no larga el 70% de las cajas de los fondos que controla, de las cajas que tienen, no lo larga. Cuando fue el tema de la alianza, Chacho Álvarez, también repudiable lo que hizo, pero dio un portazo y se fue, pero no se quedó ahí. Fíjate, discúlpame que te interrumpí, Javier. No, le quiero un ejemplo. Con estos precios de los commodities y de la energía, hoy Argentina tiene un problema serio de importación. No hay gasoil, no hay gas, o sea, no es que no hay gas, pero no lo podemos traer desde Neuquén por falta de gasoducto. Ese gasoducto también a mí me tocó hacer todo el proyecto, armar el inicio del pliego y dejarlo listo para que sea licitado en este caso. Inclusive se podría haber licitado en el 2019, pero ya venían las elecciones, entonces dijimos, bueno, si ganamos lo avanzamos, sino que lo haga el gobierno anterior, el gobierno que sigue, para darle transparencia e institucionalidad, que sea un proceso de Estado, que nadie haga tuvo trampa, que se le dé continuidad, y que es lo que decidieron darlo de baja. Y estuvieron 2 años dando vueltas, perdiendo el tiempo, y ahora se acordaron del gasoducto, lo anuncian con un nombre es nefasto, como ponerle Néstor Kirchner a un gasoducto, al hombre que destruyó la energía en Argentina. Perdimos 2 años, podríamos estar no solamente teniendo autoabastecimiento, sino exportando gas, y en vez de tener que estar desesperados por los dólares porque no podemos importar nada, estaríamos exportando energía. Increíble, pero real. Y encima se pelean y entre ellos se acusan de corrupción. Es decir, es tan nefasto, y son consecuencias, son cosas simples, prácticas. Lo único que tenían que hacer era seguir adelante con el pliego que estaba, lo licitaban, no ponía plata el Estado, se pagaba solo con la exportación, con 1 año de importaciones se pagaba de gasoducto, imagínense, 1 año y el gasoducto debe dar 50. Es decir, es muy inequívoco, poco inteligente, brutalmente descoordinado y yo diría ideológicamente sesgado todo lo que hace el gobierno, y bueno, y estas son las consecuencias. O sea, estamos en el mejor momento desde el punto de vista de los productos que vendemos y sin embargo nos falta lo que tenemos para vender. O sea, nosotros tenemos para vender y no tenemos que importarlo, increíble. Tremendo. Javier, ¿te puedo hacer una consulta? Porque veníamos hablando todo el programa de la institucionalidad y ante un hipotético triunfo de un gobierno de Cambiemos o de un gobierno que no sea de continuidad del que tenemos ahora, ¿vos ves que existe la posibilidad de reflotar esto de los PPP? ¿Es una política que puede llegar a continuar? Porque vos decís, se dieron de baja las licitaciones, pero no la ley, ¿y habría la posibilidad de seguir con esa política? Con las arcas del Estado diezmadas como están, no veo otro mecanismo que no sea este para hacer una pública más o menos rápido. Igualmente es difícil porque muchos miles de millones de dólares que hay que invertir y tener la confianza que la gente lo ponga con contratos a largo plazo no va a ser fácil. Quizás en algunos en particular va a haber que buscar mecanismos creativos, pero es un muy buen sistema porque en definitiva es una mezcla de la ley de concesiones con la ley de obra pública. ¿Por qué? Porque cuando una obra en particular no alcanza con su explotación para cobrarse por sí misma, la autopista Buenos Aires-La Plata, se hacen cálculos, la cantidad de autos que pasan, permite que con la construcción, después con el pago del peaje, se recobre la inversión. Bien. En una autopista como la 9, que va hasta Jujuy, uno hace todos los tramos,
tendría que poner peajes carísimos para que eso suceda, porque pasa de 200.000 autos por día a 15.000 o 10.000 en algunos tramos. Entonces no alcanza. Y se le puede agregar un pago adicional a lo que es la explotación que venga de algún fideicomiso o impuesto ya definido por el Congreso, que de hecho esto había sido aprobado por el Congreso de la Nación, o sea, derivar los fondos del impuesto al gasol. Con lo cual, creo que es una muy buena herramienta, como toda herramienta, se puede usar bien o mal, pero es una buena herramienta. Yo creo que se podría perfectamente reflotar y utilizar y hay que analizarla bien. Sí, si lográramos recuperar la confianza, que es un tema que en la Argentina está sumamente devaluada como la palabra presidencial. Cambiando a otro tema, ¿cómo se hacen para bajar impuestos sin que mermen los servicios que requiere una comunidad? En primer lugar, reduciendo todo el costo y el curro que tiene la política para ponerlo en blanco y negro. Nosotros acá primero sacamos de 35 cargos que había, es decir, con funciones políticas, a 12. Eliminamos un montón de contratos de ficción, contratos con cooperativas de Salta y formas de desviar el dinero. Hicimos más eficiente el uso de los recursos propios, con personal propio empezamos a hacer un montón de obras que antes, o de servicios que antes se contrataban. Uno tiene alternativa, dice, despide gente, la pone a trabajar, bueno, la pusimos a trabajar, y esos trabajos generan servicios generan, digamos, que la gente vea que se hacen las cosas, y como el municipio lo que tiene que cobrar es por el servicio que presta. La etapa 1 fue esa, etapa 2, eliminar, nosotros eliminamos la primera etapa 98 tasas, segunda etapa 10 y tercera etapa otros 12 más, con lo cual de 130 quedaron 10. Se eliminaron tasas como derecho a construcción, publicidad en la vía pública, los locales, los negocios si quieren poner una mesa afuera no tienen que pagar más nada, la guía de Hacienda para los productores agropecuarios, el libre deuda, la habilitación comercial, los proveedores no tienen que pagar para inscribirse en ningún registro, si tenés un negocio habilitado en cualquier lugar del país, sos proveedor del municipio de Capital Sarmiento, no tenés que pagar nada, cuando da el quit ya está, si podemos facturar, listo. Y así, sacamos todo eso y confiamos en la gente, confiamos en que ese dinero en el bolsillo que le iba a quedar iba a hacer que el que estaba pagando un montón para poder tirar el carro, le iba a sobrar un mango, y el que no pagaba nada le iba a decir, bueno, listo, esto sí puedo pagar, que es razonable, lo pago. Y eso fue lo que pasó, pasamos una cobrabilidad del 40%, una cobrabilidad del 90%, y nos generó una recaudación adicional del 40% sobre la masa total, en términos reales, lo cual obviamente nos dio más recursos para hacer obra. Nosotros no dependemos en absoluto del gobierno provincial, ni nacional, ni ninguna T, ni ninguna ATP, ni nada. Podemos trabajar con los recursos propios y lo que corresponde por coparticipación. Así que, y lo más importante de todo, que pasamos de 400 habilitaciones comerciales a 500, o sea, se habilitaron en plena pandemia, cuando en todos lugares se cerraban negocios, se abrían negocios acá. Hoy mismo recibí 2 empresas que quieren invertir, una que ya está decidida y ya vino a ver el lugar, para hacer una fábrica de ropa ignífuga para la industria de energía, bomberos, etcétera, y la otra, una mega empresa que pone una planta gigantesca de proteína vegetal para exportar a todo el mundo. Acá ya tenemos 2 plantas de exportación, es decir, todo el tiempo eso está generando esa estimulación de decir, bueno, yo voy, no tengo que andar pidiéndole nada permiso a nadie, está el plan de ordenamiento territorial, mientras respete ese lugar, nadie me tiene que aprobar nada adicional, no hay que pagar ninguna coima, y encima no tengo que pagar habilitación, y encima tengo las tasas más bajas, o no pago tasa respecto a otros municipios. A pesar de la Argentina y todo, da un efecto positivo de crecimiento de la ciudad. Ojalá te pudieran imitar los otros 134 intendentes de los municipios bonaerenses. Algunos lo están tratando de hacer, pero bueno, también creo que hay que animarse. Las empresas, las empresas que uno quiere realizar en la vida, si uno no le pone coraje, lo único que no bajes tanto los impuestos, porque me parece que en lugar de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires te van a llamar en un gobierno que seguramente va a ser el signo contrario a como ministro de Economía, y a lo mejor eso no es tan gratificante como poder gobernar una provincia que vos la conocés bien. Javier, querido, muchísimo.
¿Cómo? No, pero la próxima vez se puede hacer exactamente lo mismo. No, ya sé, te lo digo como una broma, porque van a decir, si bajó los... Claro, porque mucha gente dice, si bajó los impuestos, llévenlo de ministro de Economía. No, pero el dato no es que bajó los impuestos, el dato es que subió la recaudación. O sea, bajando los impuestos es impresionante eso. Yo no... O sea, comparto con vos hay una curva de Laffer también. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y lo mejor para vos y para todo tu municipio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, Javier. Adiós, gracias. No, decía yo la curva de Laffer, porque cuando vos bajas los impuestos, automáticamente sube la recaudación. Es una cosa que es matemática. Acá no lo quieren creer porque, bueno, acá no lo quieren creer, pero es así. Y sigue este muchacho, que ay, Dios mío. Ahora, pero ¿te puedo hacer un comentario, una nota a pie de página, lo que estamos viendo en la pantalla? Hablan del lenguaje en un canal, hablan del lenguaje inclusivo en sentido crítico. Y hace un buen rato que entrevistan a un constitucionalista. Y aparentemente lo llevan para hablar del lenguaje inclusivo. Así que uno se pone el sombrero constitucionalista, puede hablar de cualquier tema. Porque ese hombre podría hablar como hablamos nosotros, como simples ciudadanos, pero que tenga una expertise especial por ser constitucionalista, me resulta un poco extraño. Te voy a explicar por qué es. No vamos a hacer el nombre ni nada. Te voy a explicar por qué es, porque yo también me llamó la atención. Pero es porque hay un proyecto, después si fíjate, me lo mandás. Dale. Un proyecto que yo presenté eliminando, acordate Osvaldito, eliminando el lenguaje inclusivo. Y él, no sé por qué motivo, tendría que, en un programa de televisión apareció de este tema, porque él creo que había escrito algún artículo. Lo que pasa es que sí, pero digamos, no como constitucionalista. ¿Qué tiene que ver? Acá entrevistamos a un verdadero experto, que es el doctor José Luis Mauri, vicepresidente de la Academia Argentina de Letras. Si queremos hablar de lenguaje, traemos a un filólogo. No, claro, puede ser. La única explicación que le encuentro es que cuando yo saqué ese proyecto, él salió a defenderlo, pero no me acuerdo exactamente de qué ángulo, porque es cierto lo que vos decís. No le encuentro ninguna nosotros tenemos nuestra opinión también, pero... No, pero no le encuentro ninguna arista constitucional como para que esto... O sea, no. Pero bueno, que haya mucho trabajo para los constitucionalistas es bueno. Es bueno, sí. No, y además hay otra cosa que recién estaba diciendo, que uno puede hablar como quiere, decía Kicillof, y que desde España no nos vengan a enseñar cómo tenemos que hablar nosotros. Pero esa es una brutalidad, porque acá en esa entrevista que le hicimos a Moure, él aclaró que hay tantas academias de la lengua como países y que la Academia Argentina de Letras no está subordinada a la Real Academia Española. Lo que se trata es que el lenguaje es una convención y tiene sus reglas, y sobre todo en ciertos ámbitos institucionales, escolares, en la administración pública, es lógico que esas reglas, esa convención, sea igual para todos y no que cada uno hable en su propio idioma, porque eso nos lleva a una torre de Babel, nada más que, ¿por qué que eso? Pero esto en determinados ámbitos cala hondo y parece que fuera progre hablar con la E, como también en determinadas situaciones, porque hay cosas que quedan... Además es todo lo contrario, es una imposición de ciertos siglos, es minoritario, la mayoría no habla así. Muy bien La Nación ponía primero la noticia de que una funcionaria fue abucheada por la gente, por el público, y después lo muestran a Kicillof, digamos, defendiendo la E, como marcando un contraste entre la gente y bueno, Kicillof. Pero lo que ocurre, sí, bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. Este muchacho dijo que pasó por la Facultad de Economía sin haber tocado un solo libro de economía. Entonces, bueno, ¿qué puedes pretender? Un lenguaje muy básico, muy módico que tiene. Yo lo escuchaba hoy hablar del ministro Soria. El ministro Soria también, una falta de respeto. En un momento dado le dijo a Iglesias, che, Fernando, le dijo, no, para un segundito, ministro, yo no le doy confianza, porque ellos creen que de esa manera, haciéndose los muchacheros, van a conseguir que la gente, porque ¿sabes lo que pasa? Se creen pícaros, y no son pícaros, son gente que da pena. Y bueno, nosotros nos vamos. Nosotros respetamos los tiempos y las instituciones, por eso ya nos vamos. Por eso nos echan. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chao.